Bueno, buenas tardes. No los escucho. Es que creo que activaste el micrófono, pero no se escucha nada. Bueno. Listo. Ok, listo. Bueno, bueno, el día de hoy la idea es que hagamos, bueno, nosotros ya habíamos visto pues esas biomoléculas, habíamos visto unos componentes importantes en esas funciones que habíamos visto, en para qué nos sirven esas sustancias en nuestro cuerpo y cuál es, digamos, ese cuidado que nosotros tenemos que tener para poder tomar esas sustancias y pues no generar, por ejemplo, excesos de estas. El día de hoy entonces vamos a terminar un poco lo que estábamos viendo de la parte de ácidos nucleicos y nos vamos a concentrar en las rutas metabólicas y eso es la relación directa de cómo nosotros hacemos esa transformación de alimentos. Entonces vamos a ver unas generalidades. Para esta semana la idea es que la actividad pues ya quedó dentro de la plataforma y la actividad está enfocada en lo que corresponde, ¿se escucha bajito? Ah, bueno, déjame un momentito, reviso. En lo que corresponde a actividad Prime. Entonces, la idea es que ustedes pues revisen esta guía y suben el resultado de lo que realizaron pues de la dinámica, lo suben a la página que les compartí del Padlet. Otra cosa, esta semana pues como solo vamos a trabajar con la actividad Prime, la idea es que ustedes estén ya nivelados, es decir, que de las 4 semanas ya la mayoría de las actividades estén entregadas. Entonces, los invito también esta semana que hagan parte de las actividades que tienen pendientes y las vayan entregando. Entonces, si tienen alguna dificultad con alguna sesión, pues me comentan y yo les colaboro. Entonces, yo la idea es que estoy subiendo las clases al YouTube, pero en caso de que tengan alguna pregunta que de pronto no haya quedado clara, me comentan por el WhatsApp en horarios normales y no hay ningún lío. ¿Listo? Bueno, entonces la idea es que por favor las personas que ya subieron las exposiciones también suban el audio de lo que dirían en esa exposición. Buenas tardes. Profe, yo subí una exposición de PowerPoint con audio con Listo, Bernardo. listo, perfecto. Sino que hay dos grupos que me enviaron una exposición en Canva y cuando yo la abro no hay audio. Entonces, para las personas de pronto que hayan enviado la presentación solo en Canva sin el audio, lo que hacen es que le dan a agregar e incorporan el audio de la biomolécula que les llamó la atención. He visto las diapositivas y están muy llamativas y muy interesante este tipo, digamos, de escenarios que ustedes comparten la información para que todos la vean. También es importante que califiquen a sus compañeros. Entonces, escríbanle un comentario dentro de su exposición de cómo les pareció lo que presentan. Obviamente, espero que suban los audios o si van a subir la presentación aparte del audio, que hagan cada uno de estos para que sepamos de qué biomolécula vamos a trabajar. ¿Listo? Listo. Esta semana también vamos a trabajar Padlet, pero nos vamos a enfocar en PRAE. Entonces ya he visto trabajos que me han presentado de que han hecho, digamos, en su casa. Entonces han estado súper bonitos. También esta semana yo estoy compartiendo por WhatsApp las sesiones de educación ambiental que está manejando la Secretaría de Ambiente. La idea es que si ustedes quieren participar de estas, nos compartan, digamos, su experiencia de qué hicieron en la charla y yo lo tengo en cuenta dentro de la nota de química, ¿listo? Entonces, bueno, para esta parte, pues vamos a hablar de ácidos nucleicos. Entonces, nosotros ya hemos visto una serie de grupos funcionales, ya hemos, creo que casi todo el periodo pasado hemos estado hablando de estos y nos hemos enfocado, pues, que hay unos grupos principales en cada tipo de biomolécula. Entonces, con los ácidos nucleicos, nosotros sabemos que venían del ADN, nosotros sabemos que dentro de cada célula hay una secuencia informativa y que de esta secuencia informativa nosotros vamos a presentar
pues lo que corresponde a la molécula de la vida o la transmisión de la información primaria de todos los seres vivos. Características principales o grupos funcionales, pues vamos a ver que tenemos una porción de fosfato, una porción de azúcar y una base. Las bases nitrogenadas pues se caracterizan por su presencia de nitrógeno y específicamente vamos a reconocer dos Cuando hagamos lo de grupos. Apex y vayamos a hacer eso, nos conectamos por una página. Vamos a encontrar dos grupos funcionales principales que va a corresponder a las aminas y a las amidas. Entonces, todo lo que tenga grupos carbonilos, ya saben, y grupo nitrogenado incorporado, son amidas. Y todo lo que presente nitrógeno y sustituyentes son aminas. Entonces, esta característica principal que van a tener esas bases nitrogenadas va a estar relacionada directamente a los enlaces que pueden formar con su correspondiente base. Entonces, adenina, timina, citosina, guanina. También, adicionalmente, pues vamos a tener una porción de azúcar, una ribosa usualmente, o de desoxirribosa en el ADN. Y grupos funcionales en este, pues vamos a encontrar el alcohol principalmente. Y finalmente vamos a encontrar que en las porciones de estos ácidos nucleicos vamos a encontrar fosfato. Entonces, ¿qué es importante considerar dentro de las bases nitrogenadas? Todo lo que corresponde a síntesis va a ser parte dentro del proceso de incorporación de bases nitrogenadas en esas células. Y segundo, que cuando una célula se divide, ustedes saben que entran en un proceso en la división donde hay síntesis de ADN. Así es como, digamos, la célula por sí sola puede incorporar estas bases. Adicionalmente, cuando se leen de a tres de estas bases, nosotros vamos a ver que va a estar relacionado directamente con la producción de proteínas. Entonces, estamos hablando de los codones y de que cada tres bases nitrogenadas vamos a tener una lectura para un aminoácido en específico. Chicos, alguien que, digamos, si está en el grupo de WhatsApp puede decir que entren con nombre y apellido. Es que hay una persona que está esperando en la sala, pero no tiene ninguna de las dos características para dejarle ingresar. Gracias, chicos. Entonces, esto es muy importante, ya que dependiendo de cómo se organizan cada triada de bases nitrogenadas, pues nos va a dar una lectura de un aminoácido y esa es la relación directa entre esa información que se está generando. Entonces, pues ustedes, en teoría, este tipo, digamos, de composición del ADN, ustedes creo que ya lo han visto a lo largo de ciencias naturales o en biotecnología cuando ven división. Que es importante resaltar desde la parte química, que nosotros vamos a tener la formación de una estructura tridimensional de ese ADN y que esa información es lo que nos permite a nosotros establecer la identidad de un organismo. Entonces, en relación con las purinas y las pirimidinas, que son las que se van a encontrar principalmente dentro de esta secuencia, pues las purinas va a ser la adenina y la guanina, y las pirimidinas, la citosina, la timina y el uracilo. Entonces, quiero que alguien de los que están acá, ¿qué diferencias ve entre la adenina y la guanina? ¿Qué grupo funcional está en una que no está en la otra? De una vez, voy anotando todos. ¿Puedo yo? Claro, Duban. El oxígeno. Listo. Está en dónde está y en cuál falta. En la adenina falta. Y en la guanina está, pero está en la parte superior, o sea, arriba. ¿La ¿Y puedo cómo se rayar? llama? Sí, claro. ¿Y cómo se llama ese grupo? Espero que lo raye, tranquilo. Vaya, eso. Entonces, ¿cómo se llama ese grupo que Duban nos señaló? ¿Alguien se acuerda? O escriba en el chat. Listo. Gracias, Duban. Entonces, principalmente esa va a ser la diferencia. Entonces, ¿qué es importante? Vamos a tener dos anillos. Este tipo, digamos, de estructuras se le llaman heterociclos porque presentan sustituyentes diferentes al carbono. Entonces, en la adenina tenemos una amina y en la guanina tenemos un grupo ceto.
Entonces tenemos una cetona. Bueno, tenemos una acetona, pero al lado, miren que está unida a un nitrógeno. Eso nos refiere a que específicamente todo este grupo funcional se llama una amida. Entonces, esa es la diferencia principal entre las dos. Ahora, dentro de las pirimidinas, pues vamos a encontrar que dependiendo si estamos hablando de ADN o ARN, en el ADN vamos a tener la citosina y la timina, mientras que en el ARN vamos a tener el uracil. Esa va a ser la diferencia entre los dos. ¿Cuál es, digamos, lo clave aquí? Que nosotros vamos a encontrar que la mayoría de los seres vivos tienen ADN, a excepción, por ejemplo, de los virus que pueden tener variaciones de ARN inmersas en su secuencia. Segunda cosa, ese ADN pues va a pasar por un proceso de traducción, de transcripción y de traducción, va a pasar a ARN y luego a aminoácidos. Entonces, en ese escenario y en ese sentido, es que la información química pues va a cambiar un poco, porque cuando hablábamos de proteínas, ¿cuál era la ¿alguien se acuerda de cuál era la particularidad de las proteínas? ¿Qué teníamos en una proteína? ¿Qué conformaba un aminoácido? Alguien que me diga. ¿Alguien se acuerda? O digan, no, no me acuerdo. ¿El carboxilo? Sí, señor, teníamos una parte carboxiterminal y una parte aminoterminal. Entonces teníamos que los aminoácidos tenían la particularidad de que tenían tanto cargas positivas como cargas negativas. Entonces imagínense que en ese escenario donde la información química va a cambiar, cualquier sustitución específica de alguna de estas bases nitrogenadas puede tener un efecto en ese aminoácido que se va a conformar. Entonces, esa es una cosa muy importante. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas bases nitrogenadas, entonces ya saben la diferencia entre esos grupos amida y amina. Y cuando nosotros estamos hablando de las pirimidinas, pues vamos a ver unas sustituciones en particular de unos metilos en la timina. Esa va a ser la diferencia clave entre citosina y timina. Y entre timina y uracilo vamos a encontrar que ese metilo, pues miren que ya no está. Esa es la diferencia principal. Y entre citosina y timina, miren, no va a estar ese grupo amino. Esa es la diferencia en particular. Ahora, la estructura o cómo se organiza, entonces nosotros vemos que hay dos extremos. Hay un extremo que se le llama el 5 terminal y otro extremo que se le llama el 3 terminal. Específicamente, toda la estructura que conforma a esos ácidos nucleicos va a estar dada por ese fosfato que está unido al azúcar, es decir, a esa ribosa o a desoxirribosa en el caso del ADN. Y puntualmente vamos a ver que hay una unión con esas bases nitrogenadas. Entonces, la clave aquí es entender que esos tres componentes principales de mis ácidos nucleicos va a permitir dar esa estructura de doble hélice. A lo largo del tiempo, los principales descubridores de la estructura de la doble hélice, Watson y Crick, a través de los trabajos de Rosalind Franklin, ellos en el análisis que hacen de esos cristales, de esa incidencia de rayos X, se dan cuenta que hay dos tipos específicos de hélices que puede tener ese ADN, que puede tener una hélice mayor y una hélice menor. Dependiendo de esa posición, digamos, de cómo vieron esas radiografías, por así decirlo, del ADN, es que ellos encuentran que hay una unión en específico entre esas bases nitrogenadas y eso es lo que, digamos, adopta esa tridimensionalidad de ese ácido nucleico. Entonces, es uno de los estudios más interesantes en relación a la historia y una de las mujeres en la ciencia que fue olvidada y no fue tenida en cuenta dentro del Nobel. Pero lo interesante también es que a nivel químico, pues estamos hablando de que hay una relación entre esos bases nitrogenadas uno a uno. Entonces, y recordar que cada 3 de estas nos van a corresponder a un aminoácido. Entonces, ahora, otra cosa muy importante pues que vamos a hablar el día de hoy va a corresponder
a cómo nosotros hablamos de que comemos algo y cómo se procesa ese alimento. Entonces, una cosa muy importante dentro de la vida y dentro de todos los seres vivos es cómo nosotros transformamos los alimentos. Nosotros habíamos visto en la clase pasada que pues el alimento a partir de las enzimas que hacen parte de eso que nosotros llamamos como proteínas, ellas son las que van a comenzar a degradar ese alimento. Pero entonces ahora vamos a lo más micro. Imaginemos que cuando nosotros, una célula, cómo está tomando esa información, cómo está tomando esa molécula y la está transformando o la está retirando de sí misma. Eso significa que vamos a hablar del metabolismo y de cómo nosotros transformamos los alimentos y para qué. Entonces, particularmente, quiero que cada uno piense en el escenario donde ¿qué actividades ustedes creen que son indispensables para poder vivir? O sea, ¿qué hace a un ser vivo vivo dentro de esas actividades? Yo los escucho. Comida. Entonces, Comer. Daniel, ¿cierto? Si un ser vivo no se alimenta, pues no va a obtener esos nutrientes, no va a obtener esos requerimientos mínimos de biomoléculas para poder funcionar. Ahora, ¿cuáles son esas principales fuentes de energía? Entonces, alguien que me recuerde cuáles son esas 3 fuentes de energía que habíamos hablado las 2 primeras sesiones. O por el chat, no hay problema. Entonces, Laura Betancourt puede ser. ¿Cuáles son esas biomoléculas energéticas? Profe, era hidro... Ay, se me olvidó. Piensa en lo que usted, digamos, consume diariamente y por eso era ¿Hidráulico no era? No. No. Tenía la palabra hidro, sí, pero ya casi. Agua. Carbohidratos. Los carbohidratos, sí, señor. Entonces, nosotros hablamos que unas moléculas súper energéticas eran los carbohidratos. Nosotros, listo, consumimos, yo les hablaba de que cuando nosotros consumíamos almidón, no era lo mismo que nosotros consumiéramos, gracias, Orozco. Entonces, nosotros teníamos 3 posibilidades de adquisición de esa energía. Entonces, podíamos hablar de que podía yo comer alguna comida que tuviera alta cantidad de almidón y ese almidón se iba fraccionando y yo iba obteniendo lentamente la energía. La otra posibilidad era que yo cogía y me metía un dulce y el dulce, esa capacidad, digamos, de la glucosa de llegar rápidamente a la sangre, pues era una incorporación de energía rápida. Entonces, esas eran las 2 opciones. También hablamos de que los lípidos en cierto sentido son sustancias que tenemos a largo plazo. Entonces yo les ponía el escenario de la hibernación donde nosotros almacenamos ciertas grasas y digamos, los osos la pueden utilizar durante los periodos de frío. Y nuestro tercer grupo también son las proteínas, porque las proteínas, en cierto sentido, aparte de aportarnos masa, por así decirlo, masa muscular, en cierto sentido pueden degradarse e incorporarse dentro de rutas de ganancia de energía. Listo. Entonces, ¿ustedes cómo creen que las sustancias se transforman para que nosotros podamos hacer las actividades? Digamos, ¿qué creen cómo podría ocurrir ese proceso? ¿Ustedes qué piensan? Sin saberlo. ¿Qué pasará con esa molécula para que, digamos, nosotros hablemos de que pueda ayudarnos a hacer energía? ¿Cómo así, profe? No entiendo. ¿Cómo crees, digamos, qué pasa con esa molécula para que tú digas, bueno, cuando yo como azúcar, el azúcar me da energía? ¿Dónde crees que está la energía? O digamos, ¿de dónde nace el hecho de pensar de que el azúcar nos da energía? Pues imagino yo que sería como la glucosa, solamente que la debemos quemar para crear energía o... Listo. Entonces usted utiliza una palabra importante, usted utilizó la palabra de quemar. Entonces, claro, debe haber algún mecanismo en nuestras células que lo que hace es que toma esa glucosa, la rompe, y a eso de pronto usted dice la palabra quemar, que es posible, y nosotros decimos, estoy tomando esa energía. O por ejemplo, cuando una persona hace mucho ejercicio y comienza a ganar masa muscular. Entonces ustedes veían que hay unos lípidos que están encargados de regular ese proceso de liberación bueno, ustedes veían que existe la testosterona y que la testosterona puede estar asociada a la ganancia de la masa muscular. Entonces, efectivamente, nosotros hablamos de quemar. Ahora, bueno, este es del después, ¿no?
Cuando hablamos de metabolismo, estamos diciendo todo que estamos refiriéndonos a la transformación química. Entonces, en química nosotros teníamos unos reactivos y teníamos unos productos. Entonces, metabolismo se refiere al cambio que pueden tener todas esas sustancias dentro de nuestros tejidos. Entonces, nosotros veíamos que, bueno, una persona consume alimento, pasa por su sistema digestivo y que en el intestino se da la absorción de esas sustancias, de esos nutrientes. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Cómo esa molécula específicamente con su naturaleza química, con sus grupos funcionales, tiene un efecto sobre nosotros. Entonces vamos a ver que está asociado al término metabolismo. Segundo, vamos a ver dos cosas particulares dentro del metabolismo y una es el anabolismo y la otra es el catabolismo. Entonces, nosotros podemos formar o destruir todo lo que corresponde a transformar, es decir, a formar, a que yo tomo porciones pequeñas y las uno formando sustancias complejas, a eso le vamos a llamar el anabolismo. Y el catabolismo nos referimos a cuando nosotros partimos las sustancias, es decir, cuando nosotros cogemos esos enlaces, los rompemos, cuando nosotros incorporamos algo de nuestro alimento y lo vamos fraccionando. Entonces, esos dos principios dentro del metabolismo son los que nos van a permitir decir, bueno, entonces una célula debe sintetizar ADN, pero una célula también debe recibir alguna sustancia y partirla en porciones. ¿En dónde nosotros vamos a ver el metabolismo? Entonces vamos a tener dos tipos de metabolismo. Entonces, tenemos el anabolismo y el catabolismo, pero también podemos decir, cuando por ejemplo hablamos de las plantas pues hacen el proceso de fotosíntesis. Pero también las plantas para vivir tienen otro tipo de metabolismo que es el metabolismo secundario, que es la producción de sustancias defensivas. Entonces aquí el metabolismo lo vamos a enfocar en el humano y particularmente en los procesos químicos que pueden ocurrir en destrucción y unión. Es así de, digamos, de resumir. ¿Qué es importante? Lo interesante es que vamos a hablar a nivel celular, es decir, vamos a recordar, ¿alguien se acuerda para qué servía la mitocondria? La mitocondria, nada. ¿Cómo, profe? No entendí. ¿Que alguien se acuerda para qué función tenía la mitocondria en una célula? No sé si era el ribosomas o la mitocondria, pero era de convertir esos azúcares en energía, ¿no? Sí, correcto, Daniel, sí. Cuando hablamos de la mitocondria le decimos como eh, la, la fuente de energía primaria de toda la célula. Entonces, ahora reviso el chat. La energía para activar la actividad celular, sí, señor, efectivamente. Entonces, todas las células requieren energía para poder hacer todos sus procesos de síntesis o toda su conformación de tejidos, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hay energía, no hay una maquinaria para dar una fuente primaria para que esa célula exista. Entonces, ustedes habían dicho, esto necesitamos comer. Entonces, en el catabolismo, básicamente nosotros vamos a tomar esas moléculas orgánicas complejas. Es decir, vamos a tomar, puede ser esos carbohidratos que son complejos, que son grandes, o vamos a tomar esas proteínas y las vamos a fraccionar. ¿Qué es importante? Usualmente, para lo que implica la producción de energía, la molécula energética es el ATP. Segundo, vamos a producir pues, productos de degradación como el CO2, como el agua, como el amoníaco o la urea. Entonces nosotros podemos tener una incorporación de carbohidratos, C6H12O6 y de oxígeno, porque las células como están en un proceso aeróbico requieren oxígeno. Y en esa cadena, por ejemplo, de transferencia de electrones, vamos a ver que ese carbohidrato pues va a fraccionarse específicamente por unas enzimas que están involucradas dentro de esa degradación del carbohidrato. Y pues, ¿cuál es el producto? Pues la energía, es decir, una activación con ATP, CO2 y agua como productos de degradación. Por eso es que, por ejemplo, nosotros liberamos mucho CO2. Vamos a ver, por ejemplo, en las plantas que es todo lo contrario. Ellas lo que hacen es tomar ese CO2 e incorporarlo dentro de esa síntesis de sustancias que ellas efectúan. Entonces, ¿qué es importante? Vamos a ver que
todo lo que corresponde a la degradación está efectivamente relacionado con esa molécula y esa característica química que tiene. Entonces, esa glucosa básicamente lo que va a hacer es que se va a degradar o va a tener una serie de reacciones a nivel enzimático donde se va a producir dióxido de carbono, agua y la energía en ATP, adenosín trifosfato. Segundo, ese proceso, digamos, es el mecanismo que tienen las células para mantenerse vivas, y a eso le llamamos la respiración celular. Entonces, ¿qué implica? Pues que yo tengo una molécula orgánica de gran porción, como nosotros veíamos, y la degrado. Eso se le llama catabolismo. Ahora vamos a ver que dentro de toda la serie, digamos, de mecanismos y de pasos bioquímicos que deben ocurrir para que ocurra esa respiración celular, pues vamos a tener una relación directa, no solo de las mitocondrias, sino también de la parte exterior. Entonces vamos a tener 3 tipos específicos de mecanismos de reacciones químicas que pueden ocurrir en el proceso de respiración. Entonces, vamos a ver hoy el proceso de glucólisis, el proceso de ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. ¿Qué es importante? Que el paso final o el objetivo, digamos, de esta serie de pasos en la respiración es lograr formar ATP. Y el ATP es la esencia o es lo clave dentro de esa inducción de energía, porque en el momento donde el ATP comienza a perder los grupos fosfato, es donde está haciendo una transferencia de energía y es lo que nosotros hablamos de, bueno, está energizado. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener? A partir de la glucosa, y gracias al mecanismo de incorporación de ATP o de esa moneda energética, es que esa glucosa nosotros la vamos a poder fraccionar. Básicamente, en el proceso de fraccionamiento, ¿qué tiene que ocurrir? Entonces, todo lo que ustedes ven en rojo entre circulitos corresponde a las enzimas que están involucradas en las reacciones. Entonces, ustedes van a encontrar la molécula, una flecha, que es el mecanismo. A partir, pues como acá estamos hablando a nivel enzimático, a nivel de una célula, estamos diciendo que cada una de estas enzimas tiene un proceso dentro de esa glucólisis. Entonces, básicamente, ¿cómo se resume esto? Lo que vamos a tener es que cada enzima puede tener varias funciones. Puede transformar esos grupos que están presentes, incorporarlos a partir de enlaces. Ahí esperen que alguien más entró. Romper esos enlaces y mantenerlos lineales. Esos son los 4 principales mecanismos donde trabajan las enzimas. ¿Qué es importante? El primer paso está relacionado con la incorporación de fósforo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿El fósforo de dónde va a venir? Del ATP, del adenosín trifosfato. Ese adenosín trifosfato va a perder el fósforo, o esa hexoquinasa lo que va a hacer es permitir esa incorporación del fósforo dentro de esa glucosa. Esa glucosa, que ahora al ser incorporada con ese fosfato va a llamarse glucosa 6-fosfato, lo que ocurre es que va a cambiar las posiciones de los carbonos. Entonces, en lo que va a intervenir es una isomerasa. Entonces, ¿alguien se acuerda que era un isómero? ¿Alguien se acuerda que era un isómero? ¿Alguien? No, profe, no me acuerdo. Entonces nosotros podíamos ver que podíamos tener una molécula que tenía 5 átomos de carbono, pero que esta molécula podía tener en diferentes posiciones esos átomos de carbono, y nosotros decíamos, bueno, una puede ser una imagen especular de la otra, o pueden tener la misma cantidad de carbonos, pero en diferentes posiciones. Entonces, a eso le llamábamos un isómero. Entonces, básicamente lo que ocurre es que esa glucosa, miren que ya no va a tener ese anillo de 6, sino que va a tener uno de 5. Ese cambio es el que va a estar mediado por esa isomerasa. Nuevamente, ya nosotros teniendo esa molécula incorporada con fósforo,
nuevamente vamos a tener otra incorporación de fósforo dentro de esa molécula. Vamos a ver que el fósforo es muy importante como mediador de todas las reacciones químicas y como esa porción específica que está siendo, digamos, involucrada dentro de la reacción. Ahora, nosotros veíamos que en la glucosa nosotros podíamos tenerla de manera lineal o de manera circular. En el proceso, digamos, ya de la segunda parte de esa glucólisis, vamos a tener, por eso es que hablamos de lisis, porque es ruptura. Vamos a tener una enzima llamada aldolasa que lo que va a permitir es que va a tener esa linealidad y esa ruptura de esos enlaces en particular. Entonces yo tenía una molécula que tiene 6 carbonos, pero ahora yo voy a tener 2 moléculas que van a tener 3 carbonos cada una. Ese es un punto importante porque de este sentido, entonces acá nosotros vamos a hablar de otra vez nuevamente una ruptura y un cambio de ese fósforo en esas posiciones. Entonces creo que la diferencia clave entre esta posición y esta posición es que el fósforo cambia de lugar. ¿Eso qué implica? Que mi grupo carbonilo también va a cambiar. Y esa es la clave de las moléculas que se forman a partir de la glucólisis. Luego, vamos a tener una serie de otras enzimas involucradas en lo que corresponde al posicionamiento de esos grupos hidroxilo y de esos grupos carbonilo a lo largo de esa glucólisis. ¿Qué es importante? Que vamos a formar 2 moléculas y esas 2 moléculas son las que van a entrar dentro de la siguiente serie de reacciones. Entonces, siempre tener en cuenta que está involucrado el ATP, que ese ATP es el que me está permitiendo esa incorporación de los grupos fosfatos, que en la glicólisis yo voy a tener un fraccionamiento y el paso final, que es el esencial dentro de esta, es la formación de lactato o de la formación de piruvato, que son las 2 moléculas principales energéticas que van a estar metidas dentro del otro ciclo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, voy a terminar esta diapositiva y vuelven a entrar. ¿Listo? Hasta el momento creo que tengo 11 participantes, entonces, denme un segundo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento de cuál es la diferencia entre catabolismo, entre anabolismo y entre cuál es la importancia del fósforo en ese proceso de transferencia de energía? ¿Es claro lo que se acaba de mencionar? Sí, profe, hay más o menos. Listo, perfecto. Entonces, vamos a ver a continuación los otros 2 tipos de procesos que pueden ocurrir a lo largo de las células. Entonces, piensen que así es como estas células están tomando esa glucosa, están transformando ese azúcar en 2 moléculas que van a ser parte de otras 2 rutas de síntesis. ¿Listo? Entonces voy a terminar acá, vuelven a entrar. ¿Listo? Gracias. Listo. A ver. Bueno, entonces mientras van entrando. Penagos, Cardoso. Este otro Santiago, ¿quién es? Profe, hay Pérez y el otro. ¿Pérez? Sí, creo que Santiago Pérez, sí, porque el otro se llama, se hace llamar Guerrero, listo. Perfecto. Entonces, todo lo que corresponde a ese mecanismo que tiene nuestras células para poder, digamos, incorporar esa glucosa, entonces ya sabemos, formamos piruvato o formamos lactato. Esas son las 2 sustancias, digamos, importantes dentro de la transferencia de energía. Vamos a ver que va a entrar una tercera molécula importante dentro de nuestro, no sé si ya pueden ver la pantalla, chicos. No. Rayos. Listo. A ver si ya. Listo. Entonces, específicamente nosotros, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, listo, tenemos el piruvato y tenemos el lactato, que son las 2 moléculas importantes que van a entrar en nuestro segundo ciclo. Entonces, ya vimos, primero viene la glicólisis. Segundo ciclo corresponde al ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. Entonces, básicamente, ¿qué ocurre?
esas moléculas, sea de piruvato, que es la que ustedes tenían acá atrás, o de lactato, mírenlas acá, tenemos 3 carbonos, 2 grupos ceto, bueno, un grupo carbonilo y un grupo ceto. Eso es lo que corresponde al piruvato. Estos van a ser parte de otro ciclo más grande que corresponde al ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué ocurre? Todos los pasos a nivel enzimático dentro del ciclo de Krebs están permitiendo dos cosas. La incorporación de ese piruvato, digamos, que ese piruvato se rompa y forma la molécula de acetil-CoA. Y dos, también a partir de los ácidos grasos yo puedo incorporarlos dentro de la ruta del ácido cítrico. ¿Qué es importante? Pues producir energía a través de del NADH y del FADH. ¿Qué es importante? Entonces, aquí es donde nosotros unimos todos esos carbohidratos que yo había logrado producir y piensen en esos ácidos grasos que a partir de la degradación y formación de acetil-CoA van a entrar dentro de ese ciclo de Krebs. Entonces, aquí es donde estamos uniendo dos puntos específicos dentro de esa ruta metabólica. ¿Y en dónde ocurre? Pues va a ocurrir en esa mitocondria. Entonces, por eso es que digamos, cuando ustedes les decían, de pronto en cursos menores les decían que la mitocondria era importante, la razón está en ese hecho de introducir esas moléculas energéticas dentro del organismo. Entonces vamos a ver este pequeño video y de respiración celular. Entonces ya vimos, tenemos esos dos mecanismos. Vamos a ver un último mecanismo gracias a ese NADH y FADH que están involucrados en la cadena de transporte de electrones, que es algo fundamental y es lo que efectivamente nosotros vamos a decir, ah, bueno, eso es transferencia de energía, eso es porque la célula está energizada, por así decirlo. Listo. Me dicen si ya escuchan. Aspectos generales. ¿Escucharon, chicos? Y ya ven la pantalla. Claro. Listo. Sí, profe, ahí me escucho posible. Listo, gracias. De la respiración celular. Después de ingerir los alimentos, ya sean carbohidratos, lípidos o proteínas, el cuerpo extrae toda esa energía contenida. Y es nuestro aparato digestivo el que realiza toda esa magia al fragmentar la comida en micromoléculas. Aunque la energía se encuentra en las proteínas y los lípidos, son los carbohidratos los que aportan mayor energía, como la glucosa. Y es por medio de la respiración celular que las enzimas que se encuentran dentro de las células rompen esos enlaces químicos de la glucosa, liberando la energía acumulada. Para muchos de nosotros, respirar significa un intercambio entre oxígeno por monóxido de carbono en los pulmones, pero la respiración celular que ocurre en las células de manera individual es más que un intercambio de gases. Vamos a ver dos conceptos que son muy importantes en este tema, y el primero es la respiración anaerobia o anaeróbica. Y este es un proceso metabólico de oxidorreducción de azúcares, es decir, que en este proceso se oxida la glucosa para obtener energía, sin presencia de oxígeno. Este tipo de respiración es exclusiva de ciertos organismos procariotes como las bacterias. En segundo lugar tenemos a la respiración aeróbica o aerobia, y este tipo de respiración es un conjunto de reacciones mediante las cuales el ácido pirúvico producido por la glucólisis se desdobla en dióxido de carbono y agua, y se producen grandes cantidades de ATP. Y todo esto ocurre en presencia de oxígeno. Así es que ya estamos listos para hablar algunos aspectos generales del proceso de respiración celular. La respiración celular se divide en dos fases. Fase 1, glucólisis, y fase 2, ciclo de Krebs, que por cierto incluye al transporte de electrones. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma, en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno. Inicia con la molécula de la glucosa y después de 10 reacciones enzimáticas vamos a obtener 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADH. De esos productos finales, las dos moléculas de piruvato van a tomar dos vías, que pueden ser la fermentación láctica o la fermentación alcohólica. Claro, todo esto en ausencia de oxígeno. Pero cuando las condiciones presentan oxígeno, es decir, que hay respiración aeróbica, el ácido pirúvico o piruvato se va directamente a la mitocondria, donde va a iniciar una ruta metabólica llamada también ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Y en este ciclo se da una sucesión de reacciones químicas, donde es liberada esa energía almacenada a través de la oxidación de la acetilcoenzima A
derivado de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y en esta serie de reacciones se producen 36 ATPs, 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono. Les presento la fórmula de la reacción química de la respiración celular, que inicia con glucosa más 6 moléculas de oxígeno, para darnos como producto final 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono más 38 moléculas de ATP, 2 que provienen de la glucólisis y 36 del ciclo de Krebs. Espero te haya servido este pequeño video. No olvides suscribirte y regalarme un buen... Listo, entonces ahí yo les escribí en el chat una preguntita. Entonces pueden responderla directamente en el chat. Entonces, ¿qué vamos a ver de clave? O sea, todos esos mecanismos de transferencia de energía van a estar mediados directamente por el ATP y van a entrar también a reaccionar dos tipos de moléculas que están enfocadas hacia la reducción o hacia la oxidación, que es el NADH, que es nicotinamina adenina dinucleótido, casi no lo puedo decir, y el FADH. Entonces, dentro del chat no sé si ya están respondiendo. Quiero que me digan qué pasa con esa glucosa en la glucólisis y qué ocurre en el ciclo de Krebs. Entonces, ya teniendo esa distinción entre los dos, vamos a ver entonces en dónde está ese proceso de transferencia de electrones. Entonces, espero un momentico para que me terminen de responder ahí. Entonces, en el chat, please, escriban las respuestas de las dos preguntas. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta dentro de ese proceso de ciclo de Krebs? Que dentro de todo el mecanismo donde se producen esas 36 moléculas de ATP, nosotros también podemos estar hablando de un proceso no solo de degradación, sino también de síntesis, porque en ese ciclo de Krebs vamos a tener varios intermediarios que están involucrados en la síntesis de las siguientes biomoléculas. Entonces, el citrato va a estar también en uno de los pasos de este ciclo de Krebs y va a estar involucrado en la síntesis de ácidos grasos. Vamos a encontrar que más o menos en lo que corresponde al paso 7 del ciclo de ácido cítrico va a formar el cetoglutarato, que está involucrado en la síntesis de aminoácidos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque a partir de un ciclo que es de degradación, nosotros también estamos construyendo otro tipo de moléculas. Entonces, todos esos ácidos grasos vienen a partir también de ese ciclo de Krebs. Entonces, veamos acá el chat. Entonces, voy a tener en cuenta, correcto, entonces, Santiago, voy a tener en cuenta esa liberación, esa energía que estoy formando, y la estoy formando a partir de mi ATP. Y estoy liberando esa energía gracias a la oxidación. Listo, muchísimas gracias. Entonces, ahora vamos a ver la última parte de ese mecanismo. Entonces, ya saben, todo lo que corresponde a las porciones de la glicólisis se ocurren en el citoplasma y es lo que nosotros hablamos de la porción anaerobia. Pero cuando ya hablamos del ciclo de Krebs, que estamos incorporando oxígeno, que estamos oxidando, estamos hablando de qué ocurre específicamente en la mitocondria. Finalmente, vamos a ver qué pasa con esas moléculas que presentan fósforo. Entonces, vamos a ir a nuestro tercer paso de esa respiración. Entonces, primer paso, glicólisis. Segundo paso, ciclo de Krebs. Tercer paso, lo que corresponde a la cadena respiratoria. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a tener una cadena transportadora de electrones que lo que va a permitir es reducir esas moléculas de FADH y de NADH. ¿Qué es importante? Nosotros nos interesa producir ATP. ¿Cómo se produce ATP? A partir de esa cadena
de ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué ocurre? Esos transportadores de electrones lo que están haciendo es bombear esos electrones, aumentando los estados energéticos y logrando a partir de ADP formar ATP. Adicionalmente va a haber una liberación de agua. Entonces, de esa manera, ese ATP, y por eso es que se da la formación de 36 moléculas de ATP, 6 de agua y 6 de CO2, porque tanto ese ATP que logró incorporar ese fosfato, como esa agua, como ese CO2, son los productos totales de estos tres mecanismos. Entonces, ¿qué es importante? Tener en cuenta que en el paso final lo que ocurre es una transferencia de electrones, un aumento de esos estados energéticos de estas moléculas del FADH y del NADH, y esto es lo que está permitiendo esa formación del ATP. El ATP pues se forma a partir del ADP, donde lo que ocurre básicamente es la incorporación de un fosfato en esa molécula. Y por eso es que el ATP es la esencia de todo lo que corresponde a la energía que puede tener una célula, porque específicamente esta molécula está involucrada en todos los mecanismos de síntesis de las sustancias. Ahora, vamos a ver que esto es lo que corresponde a catabolismo. Yo tomo algo, lo rompo y lo transformo en otra cosa. Ahora vamos a ver nuestra segunda parte o nuestra contraparte de ese metabolismo, que corresponde al anabolismo. Entonces nosotros ya habíamos dicho, bueno, entonces yo cojo la glucosa y la parto en porciones. Hay 3 mecanismos y esos mecanismos entonces glucólisis, ciclo de Krebs y esa cadena de fosforilación. Ahora vamos a hablar de qué es el anabolismo. Entonces básicamente en yo lo que hago es sintetizar. Entonces yo puedo básicamente en cada uno de los pasos del ciclo de Krebs tomar una de las sustancias esenciales de y sobre estas empezar a hablar, bueno, ahora cómo yo a partir de esas sustancias generales formo otras. Entonces yo como a partir de eso que está en el ciclo de Krebs formo ácidos grasos, formo proteínas o formo otros tipos de carbohidratos. Entonces, ¿qué es importante? Esto va a necesitar energía y por eso es que el ATP es el que va a estar mediando estos procesos de síntesis, porque yo puedo tomar esa degradación de esos carbohidratos e incorporarlos a otras rutas biosintéticas que van a permitir formar otros tipos específicos de carbohidratos, sean de almacenamiento, o puedo formar aminoácidos, o puedo formar lípidos. Entonces, esa es la esencia de esas rutas metabólicas. Vamos a encontrar también que estas rutas metabólicas se unen en unos puntos específicos y pues que todo está mediado por las enzimas que corresponden a proteínas que tienen unos centros activos y específicos para cada tipo de molécula de sustancia. Entonces, un ejemplo que vamos a encontrar en nuestra vida diaria de anabolismo es cuando hablamos de la formación o cuando hablamos de la síntesis de carbohidratos a partir de la fotosíntesis. Entonces, básicamente la fotosíntesis nosotros tenemos que, la planta va a recibir luz del sol, va a recibir alguna sustancia en forma de CO2 y va a necesitar también agua. El agua pues la va a tomar de las raíces, el sol, la luz la va a tomar del sol, donde vamos a encontrar que en ese proceso de fotosíntesis pues hay una cadena de transporte de electrones que está involucrada en que esa luz se transforme en energía. Y básicamente, ¿qué va a producir? Entonces, listo, yo libero oxígeno, tomo dióxido de carbono, libero oxígeno y formo glucosa y ATP. Este es uno de los ejemplos más clásicos de anabolismo. Entonces, ¿qué es importante? Que vamos a tener en cuenta esa síntesis o esa formación de productos gracias a los mecanismos que tenemos de incorporar sustancias y de sintetizar. Ese es el término de el anabolismo. Entonces, CO2, agua y sol nos permite formar oxígeno y glucosa. Entonces, vamos a ver que dependiendo específicamente de ese proceso de síntesis, pues nosotros vamos a tener unas características importantes y la esencia de ese metabolismo está relacionada directamente a uno. Necesitamos obtener ATP. El ATP Pero yo es... tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Estos mecanismos son artificiales o naturales?
Esos mecanismos son naturales, digamos, todo el proceso de glicólisis y todo el proceso de ciclo de Krebs y transferencia de electrones está ocurriendo en tus células en este mismo instante. ¿Y eso se Entonces, podría hacer artificialmente en un laboratorio? sí, en un laboratorio, pero se hace de una manera, digamos, diferente. Ya no hablaríamos de enzimas, sino hablaríamos de algún catalizador o alguna molécula que tenga un efecto pues, dentro de la reacción. Sí se podría hacer en el laboratorio en el sentido de que podemos sintetizar algunas sustancias. Pero digamos, acá hablamos de que esto es natural por el hecho de que nuestro organismo lo está haciendo. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, ¿qué vamos a tener? Y digamos como generalidades. Entonces, el ATP es la esencia. El ATP es la molécula más importante en relación a esa transferencia de energía. Segundo, nosotros estamos diciendo que gracias a estos mecanismos es que el organismo, o bueno, cada célula puede producir componentes, puede producir sus propios componentes. Entonces vamos a ver que gracias a ese mecanismo de síntesis podemos fabricar aminoácidos, podemos fabricar carbohidratos y podemos fabricar lípidos. Lo que corresponde a los ácidos nucleicos, vamos a ver que está relacionado directamente con ese proceso de síntesis que ocurre en las células en el proceso de división. Y tercero, ¿qué implica cuando yo hablo de síntesis? Que yo ya no tengo que romper, ya no tengo que utilizar enzimas que rompan, sino enzimas que permitan unir, que pueda polimerizar, puedan unir esos precursores de algo que está en una unidad solito a un polímero. Entonces nosotros hablamos, ¿se acuerdan que en las proteínas hablábamos de los enlaces peptídicos? Que nosotros en los azúcares hablábamos de que podíamos tener cadenas elongadas dependiendo de esa unión de esos azúcares en unas posiciones en específicas. Entonces piensen que en lo que corresponde a polimerizar está referido a enzimas que están involucradas en la unión y en la formación sea de puentes, sea de enlaces peptídicos, que van a permitir unir esos monómeros de los que nosotros hablábamos al comienzo de este tercer periodo. Y pues que gracias a esto es que nosotros podemos tener la formación de sustancias que van a tener un efecto sobre todo en nuestro cuerpo. Entonces, tenemos sustancias que son las nativas, por así decirlo, los carbohidratos, lípidos y proteínas, pero también vamos a tener otros tipos de sustancias que van a ser formadas gracias a esos intermediarios que pueden estar dentro del ciclo de Krebs. Entonces vamos a encontrar lo que es la formación de hormonas o formación de neurotransmisores que pueden estar dentro de, gracias a esos intermediarios, pueden lograrse en otras rutas metabólicas formar esos tipos específicos de sustancias. Entonces, ¿cuál es la clave de todo? Pensar que el ATP nos está permitiendo esa transferencia y dos, pensar que vamos a tener tanto procesos de anabolismo y de catabolismo dentro de cada una de nuestras células. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Entonces, No, profe. listo. La idea de esta sesión era solo ver la diferencia de los dos tipos específicos de metabolismo que podemos tener. La otra clase, bueno, nos quedan 3 sesiones de clase. La idea es que la otra clase veamos un poco cómo se relacionan todos los ciclos que tenemos en nuestro ambiente con esa producción, con ese enfoque de síntesis o de degradación. Entonces vamos a ver cómo es el ciclo del nitrógeno, cómo es el ciclo del carbono, y qué ocurre, por ejemplo, en nuestro medio ambiente, cómo se regulan esas sustancias que nosotros podemos adquirir a través del medio ambiente. Entonces, la invitación para esta semana, entonces ahí está, ahí les dejé espérate, lo proyecto, la página del Padlet de esta semana. Entonces, 2 cosas que me interesa que 11 tenga completado hasta la fecha. Entonces, tienen este tiempo para cómo pueden mejorar el medio ambiente desde la casa. Entonces, ahí está la guía que les envié. Ahí ya varios han subido. Y la segunda actividad que me interesa que tengan actualizada corresponde a esta, que está relacionada con esas moléculas que a ustedes les llamó la atención. Esta sesión, la idea, bueno, ya acá la mayoría ya ha subido sus actividades. Como les digo, porfa, las personas que me suban de Canva, también tratar de subir directamente el audio de la charla,
de lo que me van a contar. Y la pregunta para esta semana, que corresponde a rutas metabólicas, es que me digan cuál es la diferencia entre anabolismo y catabolismo y que me den un ejemplo. Entonces acá yo ya les escribí, esto lo dejé hace 2 días esta pregunta, entonces cada uno de ustedes con lo que entendió hoy me diga cuál es la diferencia y busque un ejemplo dentro de lo que tenemos en la naturaleza. Esa sería la pregunta para complementar lo que es participación de esta semana. ¿Listo, chicos? ¿Es clara la información? Sí, profe. Entonces, entran al mismo que teníamos de lípidos interesantes. Acá comentan a sus compañeros lo que les gustó de la charla, de la presentación de cada uno de ustedes. Acá en el de rutas metabólicas me van a decir la diferencia entre anabolismo y catabolismo y me dan un ejemplo, que es importante. Que esta semana, esto que ustedes me respondan acá, lo tengo en cuenta como participación, aparte de las intervenciones que hicieron el día de hoy. La idea es que sigamos manejando este Padlet para que podamos encontrar otro medio de interacción entre nosotros virtualmente. Entonces, muchísimas gracias a las personas que ya han entregado los lípidos. Ya saben que tienen esta semana para hacer lo del PRAE. Acá lo pueden ir subiendo y si no han hecho lo de la presentación, pueden irla incorporando acá y me pueden enviar a mi correo las actividades que tengan pendientes. Muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy. Ya saben, cualquier duda me pueden escribir al correo, al WhatsApp, por donde puedan. Y si tienen algún inconveniente para subir a Edmodo las actividades, ya saben que a mi correo institucional me pueden enviar estas actividades. Entonces, la idea en el examen final es que lo trabajemos de a parejas y van a hacer preguntas tipo ICFES. Y la segunda cosa va a ser una intervención dentro del Padlet. ¿Listo, chicos? Entonces, nos estamos hablando. Cualquier cosita me cuentan, ¿listo? Bueno, Chao. profe. Que me les vaya muy bien a todos. Chao, profe. Chao, chao.